una nueva unidad en la cual vamos a conocer nosotros la tramitación del amparo directo. ¿Listos? Sí, maestro. Muy bien. Ahí va. Ok, estos son los temas que vamos a abordar. Empezamos. La demanda de amparo. ¿Ante quién la vamos a interponer? Ante la misma autoridad que emitió el acto que estamos impugnando. Si no presentamos copias, la autoridad nos va a prevenir. Hay que señalar la fecha de notificación del acto reclamado, que es sentencia, laudo, resolución que pone fin al juicio. Corremos traslado al tercero interesado. La autoridad rinde informe justificado y lo va a remitir ¿a quién? Al tribunal colegiado de circuito que le corresponda. El presidente del tribunal colegiado, ¿qué hace? Recibe y va a calificar si admite, previene o desecha. En caso de admisión, ¿qué va a hacer el tercero interesado? Podrá presentar su amparo adhesivo. Ajá. ¿Cuál es el efecto? Primero, fortalecer la resolución recurrida. ¿Se entiende, compañeros? Voy a presentar argumentos en favor de esa resolución. O en todo caso, aunque me favoreciera, voy a combatir lo que no me hayan concedido el juez de primera instancia. Corremos traslado de la demanda de amparo adhesiva a las partes contrarias, al quejoso, a la autoridad responsable. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Y en audiencia pública designamos a un magistrado ponente, va por conducto del secretario a presentar su proyecto, se da lecturas las constancias, se procede a votación. Acuérdense que los tribunales colegiados de circuito se van a encontrar integrados por tres, ¿sale? Por tres magistrados. Aquí están los tres magistrados. Acuérdense que uno de ellos va a ser su presidente. Entonces, las resoluciones que dicte el tribunal colegiado de circuito pueden ser por unanimidad, todos se ponen de acuerdo, o puede ser por mayoría de votos. Muy bien. ¿Sí? Se finaliza con la declaratoria. Y bueno, en este punto ya tenemos la sentencia en el juicio de amparo directo. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros? ¿No? No. Quiero que ustedes estén muy atentos a lo que estamos mencionando, porque acuérdense de dónde deriva este amparo directo. Ahí va, solamente por si quedó algún pendiente. Muy bien. Vamos a empezar con el juicio ordinario. Bien, dejen preparo el escenario. Ahí va. Muy bien. Ok. Ahí va. Juicio ordinario. Presentamos
nuestra demanda. Ok. Se lleva a cabo todo el procedimiento. Se va a dictar sentencia. Esa sentencia admite un recurso. Agoto el recurso. Muy bien. Y después de agotar el recurso, se confirma esta sentencia. Ahora sí, voy a presentar mi demanda de amparo. ¿Ante quién presento mi demanda de amparo, compañeros? Ante la La propia misma autoridad. exactamente, que emitió la resolución que estamos impugnando. En este caso, como derivó de una apelación, lo vamos a presentar ante la sala. Ok. La autoridad responsable, ya mencionamos lo que va a hacer. Si no presentamos todas las copias, nos va a prevenir. Señalará la fecha de notificación del acto reclamado, emplazará a las partes, presenta su informe justificado y va a remitir esta demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Su presidente califica si admite, si previene o si desecha. En el caso de admisión, el tercero interesado se podrá manifestar presentando su amparo Adhesivo. mismo que también se va a notificar al quejoso, ¿sale? A la autoridad responsable y al Ministerio Público. Muy bien. Ok. Se turna a un magistrado ponente y este magistrado, en base a todos los elementos que hemos señalado, que es la demanda, ¿sale? El informe justificado, el amparo adhesivo, las pruebas y demás, emitirá una sentencia. Ok. Que podrá ser decidida por unanimidad o por mayoría de votos. ¿Quedó claro hasta aquí, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Listo para complicar un poco más las cosas? Sí. Sí. Ok, bien. Ahí va. Ahora vamos a hacer un planteamiento que desde nuestro escrito de demanda, desde el juicio ordinario, hagamos el siguiente planteamiento. Ahí va. En este escrito, además del planteamiento de legalidad, hago un planteamiento de constitucionalidad. ¿Ok? Llevamos todo el juicio ordinario. ¿Ok? Se va desarrollando cada una de las fases procesales y llegamos al punto en donde se emite sentencia. Sentencia que admite un recurso llamado de apelación. Esto lo va a conocer el superior jerárquico del juez. Esta sala confirma la resolución que se dictó en primera instancia. ¿Qué tuvo que hacer el juez y la sala para resolver? Pregunta, ¿se pronunciaron sobre legalidad? Por supuesto que sí, lo debieron haber hecho, ¿verdad?
¿Se pronunciaron sobre constitucionalidad? Pues lo debieron haber hecho. Sí, también. ¿Aquí vamos bien? Sí. Ok, bueno. Presentamos nuestra demanda de amparo ante la misma autoridad que confirmó la sentencia. Esta autoridad va a recabar las copias, presentará su informe justificado, notificará a las partes y va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El tribunal colegiado de circuito, por conducto de su presidente, admite, previene o desecha. Admitida la demanda de amparo directo, el tercero interesado podrá presentar amparo adhesivo, que será emplazado para la autoridad responsable, el quejoso, el MP, ¿sale? Muy bien. Ok. Continuamos, turnamos a un magistrado ponente. Este magistrado en audiencia pública emitirá una sentencia que podrá ser tomada por unanimidad o por mayoría. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y bueno, ya se dictó sentencia. ¿Qué detalle hay, compañeros? ¿No hay ninguno? Sí. Sí hay un detalle. Hay un tema de constitucionalidad que se planteó y el tribunal colegiado no es el último órgano que resuelve sobre constitucionalidad. En este caso, el amparo directo va a admitir recurso de revisión que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Segurísimos. Ok. Entonces, de este punto, voy a partir al tema de estudio de constitucionalidad de un amparo directo. Continuamos. Muy bien. Ya tenemos el punto donde existe un planteamiento de constitucionalidad. Vamos a presentar escrito de revisión. ¿Ante quién lo vamos a interponer? Ante el propio Tribunal Colegiado de Circuito. Plazo para su interposición son de 10 días. 10 días. Este tribunal colegiado lo tiene que remitir ¿a dónde? A la Suprema. A la Suprema Corte de Corte de Justicia de Justicia. la Nación. ¿Sale? Tiene que resolver sobre su admisión en un plazo de 3 días. ¿Sale? O en todo caso determina no admitida la demanda de amparo. Si decide no admitir la revisión de amparo directo, no hay ningún recurso que interponer, ¿eh? Recibido por el presidente de la Corte esta determinación, como ya mencionamos, califica si admite o si desecha el recurso de revisión en amparo directo. La Corte decide admitir a trámite el recurso de revisión. Entonces va a turnar a un ministro ponente, quien tiene a su vez asignado un secretario, y van a elaborar un proyecto que van a remitir a los demás tribunales, a los demás ministros. ¿Ok? Se lista para sesión y bueno, en este caso se va a llevar a cabo la audiencia de discusión y resolución. El secretario da cuenta del acuerdo que han llegado los ministros, se va a discutir, se vota
y finaliza con la declaratoria. Acuérdense que son 11 ministros. La determinación se puede tomar por mayoría o por unanimidad, pero si la resolución la toman 8 ministros de los 11, ok, los efectos, se forma el precedente judicial. ¿Y esto qué significa? Que esta resolución es vinculante y obligatoria para todos los demás, así no hayan participado. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Sí o no? Se llama precedente que constitucional, maestro. Sí. ¿Mandé? Precedente Precedente constitucional. Precedente constitucional. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Algún comentario que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Algo que diga, pues es que no sé. Dígame algo, por favor. Díganme algo, por favor. Algo que quieran. Es que sí está claro, profesor, como nos lo explica. Sí, claro. ¿Sí? O sea, la verdad es que sí, es muy complejo todo este proceso, ¿eh? No es sencillo. Llegar a este punto, si ustedes llegan a litigar a la corte, compañeros, están en las grandes ligas, ¿eh? Están en las grandes ligas. Están en el más alto nivel de discusión de temas jurídicos del país, ¿eh? Si llegan a ese punto, mis queridos abogados y abogadas, mis respetos porque los argumentos que ustedes están vertiendo son argumentos de fondo. Son argumentos que van a hacer llegar estos casos al máximo tribunal de nuestro país. De verdad, ¿eh? Sinceramente, no cualquiera va a poder llegar con esos asuntos a la corte. Hay temas muy particulares sobre temas de constitucionalidad. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y qué significa todo esto? Mucha atención, por favor. Significa que desde que yo estoy con el trámite del juicio ordinario, vamos a llevar a algo que se llama litigio estratégico. A ver, es un asunto que versa sobre una guarda y custodia de un menor. Es un asunto que tiene que ver con una controversia familiar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Sobre este acto, hay varios aspectos que hay que revisar. Pudiésemos hacer un planteamiento de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Ok. Aspecto de legalidad. Lo que establece el Código Civil, ¿sale? Y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad en relación a los temas de guarda y custodia. Pero a lo mejor considero que estos preceptos del todo no favorecen el interés superior y pido que se apliquen los preceptos de la Constitución en cuestión del interés superior del menor o en su caso planteamientos que se garanticen dentro de los tratados internacionales. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué es control de legalidad? Primera pregunta que vamos a resolver. El acto de la autoridad, ok, atentos, va a tener un parámetro muy importante que tenemos que estudiar. El acto de autoridad debe estar apegado a los preceptos de la norma. ¿Sale? Debe estar adecuado a lo que establecen las leyes. Muy bien. Ese es el acto de autoridad de conformidad con el principio de legalidad. ¿Ok? Acto de autoridad de conformidad a los preceptos de ejercicio de control de constitucionalidad. Voy a ampliar el término. Ahora voy a revisar que la actuación de esta autoridad se encuentra pegada a los preceptos que establece la Constitución. Elevamos el rango, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora voy a revisar este acto de autoridad de conformidad con los preceptos que establecen los tratados internacionales y hablamos de un tema de control de convencionalidad. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿O no del todo? Sí. Ok. Este litigio estratégico entonces implicaría que cuando ustedes revisen un derecho, ¿vale? En este caso de estos pequeños, vamos a tomar en cuenta que estos derechos humanos van a encontrarse garantizados en esos tres niveles. En el nivel de legalidad, subimos escalones, nivel de constitucionalidad, subimos más, nivel de convencionalidad. Muy bien, compañeros. ¿Sí? ¿Y qué voy a aplicar? La norma que más proteja, la norma que más amplíe, la norma que otorgue una tutela mayor a los derechos humanos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estos aspectos tienen que ser tomados en consideración por ustedes desde que están iniciando una controversia. Desde el inicio ustedes tienen que prepararlo. Litigio estratégico. Muy bien. Ok. Si yo preparo mi controversia en esta naturaleza, va a ocurrir lo siguiente. Empiezo con el juicio ordinario. Presento mi demanda. En esta demanda hay planteamientos de legalidad. Ok. Hay planteamientos de constitucionalidad y hay planteamientos de convencionalidad. Muy bien. Ok. En esta demanda se sigue todo el procedimiento, se dicta sentencia.
Cuando el juez dicte sentencia, se tendrá que pronunciar sobre estos tres aspectos que hemos señalado: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Vamos bien? Si Sí, se admite recurso de apelación, ¿sale? La sala que conozca del recurso de apelación también tendrá que pronunciarse sobre legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, ¿Sí está claro? sí. sí, Ok, muy bien. Ya agoté todos los recursos. Ante la sala voy a presentar mi demanda de amparo directo. Ok. La sala emplaza las partes, la sala solicita copias, la sala corre traslado, la sala envía el amparo directo al tribunal colegiado de circuito. Hasta este punto, ¿vamos bien con este caminito? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ya recibe el tribunal colegiado de circuito por conducto de su presidente, ¿vale? El tribunal colegiado va a resolver si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, vamos a continuar con la tramitación del amparo directo y el tercero interesado podrá en este momento presentar amparo adhesivo, que será trasladado, que también se nos emplazará al tercero, al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público. Se va a asignar a un magistrado ponente. En audiencia pública se va a emitir una resolución, ok, que puede ser tomada por unanimidad o por mayoría de votos. Cuando resuelva el tribunal colegiado de circuito, tendrá que resolver sobre la cuestión de legalidad planteada. Tendrá que resolver sobre la cuestión de constitucionalidad planteada. Tendrá que resolver sobre la cuestión de convencionalidad pactada. Ok. En el tema de legalidad, ya es lo último, ¿eh? Ya no hay más que hacer. Aquí concluye todo. Pero en el tema de constitucionalidad y de convencionalidad, no es la última autoridad. Si existe un planteamiento de constitucionalidad o de convencionalidad, en este caso se va a admitir recurso de revisión. Muy bien. Ok, este recurso de revisión lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí vamos bien con el esquema 1 y 2. sí. Sí, ¿Sí? Profe. Bueno. sí, profe.
Acuérdense, la revisión la vamos a presentar ante el mismo órgano que emitió la resolución que estamos impugnando, que en este caso sería el Tribunal Colegiado de Circuito. Muy bien. Ok, continuamos. Siguiente esquema. El Tribunal Colegiado de Circuito recibe el escrito de revisión y tendrá que presentarlo, tendrá que remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que para presentar el recurso de revisión tenemos un plazo de 10 días. Y bueno, el colegiado lo va a remitir a la Corte dentro de un plazo de 3 días. ¿Ok? Muy bien. La Suprema Corte de Justicia, por conducto de su presidente, va a calificar si admite, si me previene o me desecha mi demanda de amparo. Muy bien. En el caso de admisión, se va a turnar a un ministro ponente. Se va a apoyar el ministro de un secretario de acuerdos y van a presentar en una audiencia pública un proyecto de resolución. Lo pone en consideración de los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, en este supuesto se va a poner en una lista de sesión y en audiencia pública vamos a determinar si concedemos o no. ¿Vale? En esa audiencia pública vamos a resolver por unanimidad o por mayoría de votos. ¿Ok? En el caso de que la resolución sea aprobada por 8 ministros, conformamos el precedente judicial, que va a ser vinculante y obligatorio para todos. ¿Hasta acá tenemos dudas, compañeros? ¿No? No. Ok. La Corte es el último órgano en temas de convencionalidad. La respuesta es no. En el caso de que todo esto hubiese ocurrido, pero sea un tema que verse sobre un derecho humano contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en tratados internacionales en materia de derechos humanos, entonces, después de pasado todo esto, a más tardar en un plazo de 6 meses, podemos presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien rendirá en primer lugar un informe sobre admisibilidad, ¿sale? Va, en el caso de presentar este informe, a citar a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. De no llegar a este acuerdo, ¿sale? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a rendir un informe de fondo. Ok.
Sobre ese informe de fondo, se los va a notificar a las partes, a la víctima y al Estado. Si el Estado decide aquí cumplir con esa recomendación, ahí termina. Y si no, el asunto se va a presentar como una demanda por conducto de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Quien, pues de alguna manera, en base a la demanda, en base a la contestación, ya las pruebas que se emitan, se va a celebrar una audiencia pública en donde va a emitir una sentencia. Todo esto que hemos venido señalando, compañeros, se conoce como litigio estratégico. Es muy importante que conozcan todo esto que hemos hecho referencia. Comentarios, dudas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Segurísimos, todos. Maestro, Ay, a ver, ¿la escucho? sí tengo una duda. Ay, debe tener dos dispositivos abiertos. Cierre el micrófono de uno de ellos porque si no se va a escuchar así. A ver, Jessica. Hola, hola. Hola, hola. ¿No? Muy bien. Bien. Pues no sé si tengamos alguna otra cuestión, compañeros. Más o menos, con que tengamos una noción general de lo que estamos viendo, es más que suficiente, ¿eh? ¿Sale? Ok. Bueno, estimados amigos, hasta este punto de nuestra sesión, reiteramos lo que hemos venido estudiando. Hicimos una revisión general del juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para hacer frente a actos de autoridad que son contrarios a la Constitución, que son contrarios a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Destacamos que el juicio de amparo tiene una doble tramitación, amparo indirecto y amparo directo. Recordando, compañeros, que el amparo indirecto va a ser resuelto por los juzgados de distrito y contra actos de autoridad que provengan de otro tribunal colegiado de apelación, va a resolver un tribunal colegiado de apelación. El amparo indirecto tiene una segunda instancia a través del recurso de revisión y el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Recuerden que sobre estas resoluciones no debe existir ningún recurso pendiente. En el amparo directo vamos a combatir violaciones procesales o violaciones al momento de dictar la sentencia. Muy bien, compañeros. Ok, bien. Entonces, recuerden que también mencionamos que en ambos amparos tenemos que las partes
que van a intervenir son el quejoso, ¿sale? La autoridad responsable, el tercero interesado y el ministerio público. Muy bien. Ok. Recuerden que el plazo para la interposición del juicio de amparo es en general de 15 días. Ok, con las excepciones que hemos estudiado contra leyes autoaplicativas 30 días, orden de extradición 30 días, terceros extraños a juicio fuera de la jurisdicción del tribunal 90 días, fuera del país 180 días. En materia penal contra una sentencia condenatoria, hablamos de hasta 8 años. ¿Sale? Destacamos 2 puntos importantes. Presento mi demanda de amparo y si esta demanda de amparo desde su presentación se me desecha, hablamos de las causales de improcedencia y en el caso de admisión se admite, ¿sale? Pero antes de que se resuelva el juicio de amparo, le ponemos fin, hablamos de la causal de sobreseimiento. Muy bien. Y hemos estudiado la tramitación del juicio de amparo, tanto directo como indirecto. Mi estimada Alina Vázquez, escuchamos, por favor. A ver, Alina, a ver si ahora sí te escuchamos, por favor. Alina. Alina. No me escucha, ¿verdad? No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿está claro? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta, A profesor. ver, dígame ahora sí. Ahorita que mencionó lo de en otros países, digo, más que nada por competencia y porque son códigos diferentes, me gustaría saber, por ejemplo, si se llevara algún juicio en cualquier materia. Ya se dictaminó sentencia, pero una de las partes, digamos, no sé, el querellante o el quejoso está en un país, no sé, digamos en México y el otro en Estados Unidos. Ahí cómo se tendría que llevar, si ya se llevaron los procesos con el common law, pero también se tiene que llevar un proceso en México. No, a ver. Es que creo que él estamos confundiendo. Cuando yo le dije que que digamos que el tercero interesado se encuentra fuera del país, entonces Ajá. tenemos que para que él pueda tramitar el amparo, le concedemos este plazo de 180 días. Ahora bien, si usted me habla de un conflicto entre leyes o me habla usted de una cuestión de la aplicación del derecho extranjero, si usted llevó un juicio en Estados Unidos, entonces y considera que ese juicio que usted llevó le causa un perjuicio siendo usted mexicana y quisiera usted tramitar el amparo, ahí sí no tendríamos esta posibilidad, porque hablamos de actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, pero hablando dentro de nuestra legislación, dentro de nuestras facultades competenciales. Ok, entonces por competencia no se podría tramitar un amparo. No se podría porque no tenemos la jurisdicción para actuar sobre una cuestión que se resuelva en Estados Unidos, ¿no? Ok, entonces, o por ejemplo, cuando son como con lo del Chapo, que está en Estados Unidos y en México, que hubo muchos conflictos con esa cuestión, se le da sentencia y se le da la pena en otro país. ¿Eso se puede? Ahí lo que ocurrió que México tiene suscrito con Estados Unidos tratados de extradición. ¿Qué implica un tratado de extradición? A ver, vea, mucha atención. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí. Ok, ahí va. Sí, profe. Ahí va. Entonces, Estados Unidos requiere a México el envío de una persona que cometió delitos en su país, ¿sale? Es decir, muchos de los actos que realizó Joaquín El Chapo Guzmán
tuvieron una repercusión para los Estados Unidos. Entonces, lo que pide Estados Unidos a México, que envíe a esa persona para que pueda tener una sentencia en su país. Si los abogados del Chapo Guzmán de alguna manera se ampararon para que no se llevara ese procedimiento de extradición, pero lamentablemente a veces las cuestiones políticas pueden pesar un poco más que las cuestiones jurisdiccionales, porque el Chapo también tiene delitos que perseguir, que deben ser castigados aquí en México. Pero, sin embargo, también un poco por conveniencia de las autoridades federales, le conviene enviarlo a Estados Unidos para que ellos lo juzguen, y lo que nos quitamos como autoridades en México es un problema de encima. No queremos discutir un tema competencial con los Estados Unidos, ¿vale? Pero el Chapo tiene todo su derecho, estando aquí en México, dentro del tema del proceso de extradición, de presentar un juicio de amparo, ¿sale? Para que no sea extraditado, que fue lo que hizo. Pero al final de cuentas, pues sabemos que sí se envió a los Estados Unidos y ya se le emitió una sentencia. Y sinceramente, ustedes, para que se escape de una prisión de Estados Unidos, está muy cañón, ¿eh? Está muy complicado. La realidad es que, ¿qué es lo que buscan la mayor parte de personas que cometen algunos delitos relacionados con el narcotráfico? ¿Buscan ser extraditados? No, todo lo contrario. Lo que quieren evitar bajo cualquier costa es ser extraditados a los Estados Unidos, porque saben que allá sí van a compurgar una pena importante y no va a bajar la guardia la autoridad en los Estados Unidos. Esa es una realidad, ¿eh? La comodidad, ¿no?, que tienen aquí en las cárceles, Pues sí. a la situación que viven allí en la cárcel, ¿no? Sí, claro, es totalmente distinta, ¿verdad? O sea, sinceramente, lo que menos quisieran es, pues, tener un proceso de extradición. Y también las autoridades mexicanas tampoco se van a estar poniendo con Sansón a las patadas, ¿verdad? De no extraditarlo. Muy bien. No sé si más o Ok. menos le quedó claro, mi estimada Lina. Sí, ya quedó. Es que sí me confundió como esa cuestión por lo de la competencia, pero ya, gracias. Sí, muy bien. Estimados amigos, pues, bueno, hasta Disculpe, acá. profesor. Sí, le escucho. Lo que sí, hablando de eso de la compañía, lo que sí podría hacer es que, estando en otro país, realizara acciones legales, ya sea como amparos y todo eso, para, si es que hay algo en su contra, subsanar eso, por así decirlo. O sea, lo que usted es de que llegamos al mismo punto, o sea, es decir, los asuntos que usted lleve en el suelo norteamericano tienen sus No, pero los asuntos ya serían aquí directamente, nada más la persona estaría allá ejerciendo, contratando desde allá. Sí. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, usted se encuentra en California, ¿sale? Y usted tiene un asunto aquí en México sobre alguna cuestión patrimonial. Y a lo mejor en esa cuestión usted contrata a algunos abogados en México para que lleven su asunto y tramiten el amparo por usted. Ajá. Ajá. En todo caso, lo que usted va a hacer es darles un poder para que puedan realizar estos actos a su nombre y representación. Entonces no sería necesario que él se presentara directamente, o en No, ningún momento sería requerido. no sería requerido, porque por eso por eso tiene sus representantes. Ok, muchas gracias. Sí. Sí, muy bien. Relacionado a eso, entonces supongamos que el caso se está llevando en Estados Unidos, pero una persona igual así matrimonio. Una está en México y otra está en Estados Unidos y quieren hacer el divorcio por mutuo acuerdo. Están casados bajo ambas leyes. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Se puede Bueno, tramitar un amparo para la extradición? a ver, no es que se encuentren casados bajo ambas leyes, y no, el proceso de extradición tiene que ver con causas penales, ¿sale? Y en este caso una causa civil. Lo que realmente ocurre dentro de un tema de derecho internacional, ¡Ay, suerte! cuidado. A ver, lo que realmente ocurre dentro de una cuestión de derecho internacional privado es, vamos a poner un caso A,
es española. B es australiano. ¿Sale? Se casan en Las Vegas, Estados Unidos. ¿Ok? Y tienen su domicilio conyugal en la Ciudad de México. Si van a contraer, si van a divorciarse, previamente tienen que registrar el matrimonio en el registro civil de la Ciudad de México y posteriormente hacer la disolución correspondiente. Y lo que va a ocurrir con las autoridades jurisdiccionales mexicanas es de que harán este informe a la autoridad de Nevada para que haga la anotación correspondiente en su libro de gobierno sobre la disolución del vínculo matrimonial. ¿Sale? Pero más que un tema de amparo, es un tema de derecho internacional privado. No sé si más o menos me doy a entender. Sí, ya. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Vulnera los derechos fundamentales del gobernado. El gobernado tiene el juicio de amparo, medio de control de constitucionalidad para detener los efectos de este acto de autoridad, restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Sale? Recordemos que el juicio de amparo tiene varios principios que son importantísimos que los tomemos en consideración. Estos principios que regulan a nuestra materia se llama, 1, de instancia de parte agraviada. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que la persona física o moral que resulta afectada por un acto de autoridad que viola sus derechos humanos, va a tramitar su juicio de amparo. Pero además, otra cuestión importante, para que este amparo sea procedente, hay que demostrar la existencia de un agravio que afecte a mi persona, ¿sale? Que afecte a mi patrimonio. Ok. Muy bien. Agravio personal y directo, que es el segundo principio que rige al juicio de amparo. Por supuesto, estimados amigos, tenemos un tercer principio. Antes de que yo vaya al juicio de amparo, voy a agotar los recursos ordinarios. ¿Ok? Si no agoto recursos ordinarios, el amparo va a ser declarado improcedente. Claro que hay excepciones que ya revisamos con antelación. Recordemos una cuestión. El juez de amparo solamente se podrá pronunciar sobre los conceptos de violación que yo presente en mi demanda de amparo. No podrá hacer ninguna otra cuestión sobre lo que yo no lo solicite. ¿Sale? Este principio se llama de estricto derecho, solamente sobre los conceptos de violación que exponga el quejoso en su demanda de amparo. Con la excepción que hemos venido estableciendo en muchas materias, en materia penal en favor de la persona acusada, en materia laboral en favor del trabajador, en materia agraria en favor de los ejidatarios y comuneros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya vamos 3 principios, bueno, 4 con el de estricto derecho. Quinto principio, relatividad de sentencias. La sentencia que se dicte en el juicio de amparo se va a limitar a un tema de relatividad sobre las partes que intervinieron en el mismo sin hacer ninguna declaración
general. ¿Lo entendemos, compañeros? Y recordemos el otro principio que estudiamos. El juicio de amparo lleva una línea, lleva un proceso que tenemos que seguir. Muy bien. Es decir, este tema implica lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Ahí voy, ¿eh? Bien. La tramitación del juicio de amparo lleva una secuencia. Lleva una serie de pasos que debemos de seguir para que el juez de amparo dicte una resolución. A este tema lo conocemos con el nombre de prosecución judicial. ¿Lo vamos recordando? ¿Sí está claro? Muy bien. Ok. Recordemos que en el juicio de amparo vamos a tener nosotros a las partes intervinientes. Por ejemplo, en primer lugar, destacamos al quejoso. El quejoso es la persona física, la persona moral que considera que un acto de autoridad causa un agravio a sus derechos fundamentales. ¿Vale? Y lo que hace el quejoso cuando tramita el juicio de amparo es pedir que el acto de autoridad que es contrario a la Constitución, que es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, quede sin ningún efecto. Y en la medida que sea posible, restituyamos a este quejoso en el goce del derecho que ha sido vulnerado y, de ser posible, regresemos las cosas al estado que se encontraban con antelación. ¿Lo entendemos? El quejoso debe demostrar una afectación a su persona, una afectación a su patrimonio. Esto lo conocemos con el nombre de interés jurídico. ¿Sale? Muy bien. Pero también destacábamos un interés del cual todos somos titulares, que se llama interés legítimo. Por ejemplo, en la defensa de derechos referentes con el medio ambiente. ¿Lo recordamos, compañeros? Ok. Recuerden la naturaleza del acto de autoridad. Los actos de autoridad, recordemos, tienen las siguientes características. Este acto de la autoridad tiene su nacimiento en la Constitución. Ok. Tiene su nacimiento en las leyes que derivan de la Constitución. Ok. Este acto de autoridad puede ser ejecutivo, puede ser legislativo, puede ser judicial. Y en ese sentido, las características del acto de autoridad es de que es un acto unilateral. Ok, no pedimos la intervención o el acuerdo del gobernado. La autoridad actúa con mandato a la Constitución, con mandato a la ley. Es imperativo porque es una orden, porque es una instrucción, y es coercitivo en el sentido que se dispone de la fuerza pública del Estado para hacer cumplir estas determinaciones. Estas son las características del acto de autoridad. Recuerden que tenemos también otra parte. Ahí va. Tenemos también al tercero
interesado. El tercero interesado es la persona que gestionó el acto reclamado. ¿Sale? Es la persona que le beneficia el acto reclamado. Muy bien. Es la persona que es contraparte del quejoso en una controversia. Muy bien. Tiene un interés contrapuesto al quejoso. Y ya vimos la actuación del Ministerio Público, ¿verdad? Ok. Como abogados tenemos que estar muy atentos, mis queridos amigos, al tema de los plazos para la tramitación del juicio de amparo. ¿Sale? Este es un aspecto importantísimo que no podemos dejar de lado. Acuérdense que los plazos generales es de 15 días. ¿Vale? Si se aprenden las excepciones, sabrán que todos los amparos se promueven en 15 días. ¿Sale? Salvo las excepciones que ya comentamos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, recordemos. Presento mi demanda de amparo. Aquí vamos a hablar de dos supuestos importantísimos. Ok, aquí está mi demanda. Y si desde que yo la presento, el juez de amparo me la desecha, hablamos de que existe una causal de improcedencia del juicio de amparo. Y si se le da trámite a mi juicio de amparo, pero antes de resolverlo, vamos a poner fin al mismo sin resolver la cuestión de fondo planteada, hablamos del tema de sobreseimiento. ¿Lo recordamos, compañeros? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vimos varias causales de improcedencia y vimos varias causales de sobreseimiento. ¿Ok? El amparo indirecto, ¿vale? Va a ser también conocido con el nombre de amparo biinstancial. Este amparo va a ser conocido por los jueces de distrito. Esta es la regla general. La excepción es los tribunales colegiados de apelación cuando sea un asunto que provenga de otro tribunal colegiado de apelación. En ambos casos, en revisión, podrá conocer los tribunales colegiados de circuito y si existe un planteamiento de constitucionalidad, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok. El amparo indirecto procede en distintos casos. Ahí va. Si mi acto de autoridad, yo voy a combatir a las leyes porque considero que estas normas son contrarias a lo que establece el texto de la Constitución, entonces presento mi amparo contra leyes, amparo indirecto. El objeto es que esta norma contraria a la Constitución no sea aplicable. ¿Vamos bien? Ok. Después recordemos los actos de la autoridad. Ok. En ese caso hablamos de autoridades jurisdiccionales, administrativas. Perdón, aquí hablamos de autoridades legislativas y administrativas por sus actos
acción por su inactividad, omisión. Autoridades administrativas a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal. En la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Muy bien. Y acciones u omisiones de las autoridades legislativas, federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, locales, diputados locales. ¿Vamos bien? Ok, recuerden, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Por ejemplo, Conducef y Profeco. Se da un procedimiento, se emite una resolución y las violaciones que se hubiesen cometido durante la tramitación de ese procedimiento se harán valer contra la última resolución y podemos combatirla a través del amparo indirecto. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok, el otro supuesto, amparo indirecto. Aquí tenemos actos que son antes de juicio, dentro de juicio, después de concluido en juicio. En este caso vamos a hablar de los actos antes de juicio y los actos después de concluido el juicio. Estamos en la fase de ejecución. Contra la última determinación, podemos promover amparo indirecto. Muy bien. Ok. Durante la tramitación de una controversia, ya sea antes, durante o después de concluido el juicio, en cualquier momento, si existiera una violación a un precepto de la Constitución, no hay que agotar ningún recurso. Nos podemos ir directamente al juicio de amparo indirecto. ¿Vamos bien? Ok. Recuerden terceros extraños a juicio. Antes de juicio, dentro de juicio, después de concluido en juicio. Cuando afectamos a terceros, en cualquier momento ellos pueden presentar su amparo indirecto. Muy bien. Y bueno, también revisamos las omisiones del Ministerio Público. Bien. ¿Cómo se tramita el juicio de amparo? Ahí va. Presentamos nuestro escrito, demanda, ¿sale? Continuamos con la presentación del informe justificado por conducto de la autoridad responsable, en la cual va a defender la constitucionalidad del acto que está llevando a cabo. Se ofrecen pruebas, ok, y llegamos a la audiencia constitucional, en donde se va a resolver. Vamos bien, compañeros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy sí, bien. maestro. Esto es la vía Sí, principal. profe. En la vía secundaria, aquí pedimos la suspensión. Si la suspensión procediera de oficio, en este mismo auto que admite la demanda, se concede la suspensión. Y si la suspensión fuera
Por vía incidental, iniciamos con la concesión de la suspensión provisional. A las 48 horas la autoridad debe rendir el informe previo. Se lleva a cabo la audiencia incidental, en donde se va a resolver sobre la suspensión definitiva. Ok. Recuerden que el quejoso debe otorgar una garantía por la afectación que le puede causar al tercero. Y el tercero interesado, para que se lleve a cabo el acto de autoridad, entregará una contragarantía. ¿Sale? Siempre y cuando el juicio de amparo no quede, no vaya a quedar sin efectos, ¿verdad? Porque si no, entonces no se admitirá una contragarantía. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta aquí? ¿Cómo cuál sería la contragarantía, profe? Económica, mi estimada. Es económica. Yo quiero que se lleve a cabo el acto de autoridad, entonces tengo que dejar una contragarantía para reparar el daño que usted le pueda causar al quejoso en el caso de que el amparo sea a su favor. Gracias. Muy bien. Ok. Sí. ¿Vamos bien, compañeros, con la tramitación del amparo indirecto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí o no? ¿No? No, profe, vamos bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Acuérdense de la suspensión. En la suspensión tenemos dos tipos de suspensión: de oficio y a petición de parte. Ok. La suspensión de oficio se concede en el mismo auto que admita a trámite la demanda de amparo. La de petición de parte la dividimos en dos: suspensión provisional y suspensión definitiva. Recuerden que esta suspensión sigue cuerda por separado. Muy bien. Vía incidental. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Sí, profe. Sí. Recordemos. ¿Cómo dijo de la suspensión de oficio? Se concede en el mismo auto que admita a trámite la demanda de amparo. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Muy bien. Ahí va. Acuérdense del amparo directo. El amparo directo es un amparo uninstancial porque, entre comillas, no tiene otra instancia. Procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. En esos casos va a proceder la demanda. ¿Cuál es la última, Ya no, profe? RF, Profe, ¿qué deja es? de escucharse. Ya no se escucha. ya no se escucha, profe. Yo sí escucho. Yo ¿Al profe lo no lo escucha? escucho. No, yo no escucho al profe. Yo tampoco. Se le fue el audio. Compañeros, No se se me escucha. fue la conexión. Deme un segundito, ¿eh? Deme un segundito, se me fue la conexión principal. Ahí voy, ¿eh? Sí, profe. Sí, ahí voy. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Déjenme, estoy tratando de conectar. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Deme un segundito.
Ahí voy, Deme un segundito que se me fue el internet. Ahí voy, Muy bien. Adiós, Lisbeth. ¿Pueden Predator? Ahí voy, Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestro. Sí, sí, profe. Muy Sí. bien. Perfecto, muy bien. Con Vamos un a... poquito de eco, pero sí. Ya me escuchan bien ahorita, ¿verdad? Sí, ya. Sí, maestro. Ok, muy bien. Perdón, es que ahora sí que se me fue el internet. Ahí voy, ahí voy. Muy bien. Ok, estamos con el tema del amparo directo. Bien, señalábamos, atentos por favor. Procede el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Recuerden que hay que agotar el principio de definitividad, es decir, si hay un recurso, hay que agotarlo previamente antes de que nosotros acudamos al juicio de amparo. Muy bien. Ok. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, todo bien. Permítame. Problema. Es que no sé, creo que tengo como un pequeño corto porque se me apagó otra vez una computadora, pero a ver. Ok. Bien, creo que ya. Muy bien. Ok, entonces hay que agotar todos los recursos ordinarios antes de que nosotros acudamos al juicio de amparo. Muy bien. Recuerden que puede darse dos violaciones dentro del amparo directo. Las violaciones procesales y las violaciones al momento de dictar la sentencia. Hay que ubicarlas muy bien porque hay que preparar nuestro amparo directo. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. De todos estos aspectos, por supuesto, es muy importante que tomen ustedes en consideración la tramitación de nuestro amparo directo, porque esto es una parte fundamental que debemos de conocer. En color rojo voy a representar el juicio ordinario. Demanda, sentencia. Si hay recursos, los agotamos. Por ejemplo, la apelación. Si agotando todos los recursos sigue existiendo la violación procesal, aquí es muy importante. Si hay una violación procesal, hay que inconformarnos para ir preparando el caso para llegar al tema de el amparo directo. Vamos a presentar nuestro escrito de amparo ante la propia autoridad que emitió el acto, que en este caso puede ser la sala, en el caso de que exista un recurso, o en el caso de de que no exista un recurso ante el juez.
ante quien presentemos la demanda de amparo, lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Recuerden que la autoridad debe de recabar las copias, debe de correr traslado a las partes, va a remitir la sentencia y por supuesto, estimados amigos, es muy importante señalar que en este caso presentará su informe justificado y bueno, ya conociendo el tribunal colegiado por conducto de su presidente, se va a calificar si se admite, si se previene o si se desecha la demanda de amparo. En el caso de admisión, vamos a continuar con la tramitación. Designamos a un magistrado. Recuerden que previamente en este punto, el tercero interesado presentará lo que conocemos con el nombre de amparo adhesivo. ¿Sí se va captando, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, acuérdense Sí, que el profe. magistrado en audiencia pública vamos a tomar la decisión. Son 3 magistrados que integran el tribunal colegiado. Se puede tomar por mayoría o por unanimidad. Muy bien. Ok. Si existiera una cuestión de constitucionalidad, entonces la resolución que dicten en la revisión será objeto de recurso de revisión en la cual existe un planteamiento de constitucionalidad que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Ok. Recuerden que esta revisión vamos a presentarla ante el propio Tribunal Colegiado de Circuito, quien tiene 3 días para remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Remite el escrito a la Corte por conducto del presidente de la Corte, se va a calificar si se admite, si previene o si se desecha. En el caso de admisión, vamos a, compañeros, designar a un ministro ponente, quien se va a apoyar con un secretario de acuerdos y en audiencia pública, ¿sale? Van a resolver la revisión en amparo directo. Si lo aprueban la mayoría de ministros, por lo menos 8, va a conformar un precedente judicial que es vinculante y es obligatorio. ¿Hasta acá tenemos algún comentario? ¿Sí vamos entendiendo todos estos supuestos, compañeros? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Ok. Vamos a hablar ahora, estimados amigos, de los recursos. Ahí va.